Buenos días. Se cumplen ahora 2 años de la puesta en marcha del programa de movilización y captación de vivienda vacía, conocido con el nombre de Alegra tu Vivienda. Como sabéis, un programa por el que se ha hecho una fuerte apuesta desde el Gobierno y que ha sido la herramienta hasta el momento. Habrá nuevas herramientas que sean muy útiles, pero hasta el momento ha sido la herramienta más útil a la hora de incorporar viviendas al parque de alquiler social municipal. Los datos que os hemos facilitado también en la nota de prensa que os hemos adjuntado, yo creo que hablan del alcance de este programa. Más de 3.000 ciudadanos y ciudadanas que se han pasado por la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de Zaragoza Vivienda, más de 600 expedientes abiertos de cesión y, lo más importante, más de 345 expedientes de cesión ya firmados, es decir, viviendas que ya están en manos de Zaragoza Vivienda, incluidos en el parque de alquiler municipal, y que, por tanto, pueden ser adjudicadas. De hecho, 329 viviendas del programa ya han sido adjudicadas a familias de Zaragoza. Yo creo que estos datos están en la línea de lo que podíamos esperar. Es verdad que nos hubiera gustado seguramente que la relación de firmas de contratos estuviera un poco más elevada, pero con 600 expedientes abiertos, pues es un dato en la línea que nos habíamos planteado, de en torno a las 300 expedientes abiertos cada año, y que esperamos que se vayan consolidando. De los 600 expedientes, solo 187 han sido rechazados, es decir, solo 187, con lo cual, bueno, pues albergamos optimismo en el, por lo menos, mantener el ritmo de captación actual en el próximo año de este programa. Por destacar algunas cuestiones o recordar, ¿no? Algunas cuestiones importantes de este programa, lo que más destaca, porque ya hemos hecho encuestas de satisfacción, y lo que más destacan los ciudadanos y ciudadanas que han cedido viviendas es la seguridad que da este programa a los propietarios. Son unas garantías para que este alquiler, pues, que sea fácil, sea seguro. Yo me he cansado de repetir que el propietario que cede una vivienda a este programa solo tiene que preocuparse de mirar su número de cuenta a final de mes, de que le hemos ingresado el alquiler, y luego, pues, en todo caso, los requerimientos normales de cualquier propietario en elementos fundamentales, ¿no?, que puedan necesitar mejora, pero que ningún tipo ya de preocupación respecto a la gestión de su vivienda en 6 años, ya sabéis, en contratos de 3+3, porque ya sabéis que hay una ley que se llama Ley de Arrendamientos Urbanos que marca ese límite de 3, con lo cual es 3+3. Nos gustaría que la LAU marcara otros límites, de hecho eso es lo que estamos reclamando, pero estamos sujetos a esa normativa. Destacaríamos, por recordar mejoras, que no está mal por lo menos una vez al año, que el Ayuntamiento asume, pagamos una renta de 4,75 euros máximo por metro cuadrado. Es una renta que se revisó el año pasado, cada año este programa, y luego os comentaré algo de las previsiones de revisión para este año, que aún estamos en marcha. Se planteó 4,75, que es un precio que estaría en torno a 20% por debajo del precio de mercado, pero que, si sumamos todas las ventajas que ofrece el programa, que ahora las detallo, nos iríamos a un precio razonable que está en más o menos el mercado en barrios obreros populares históricos de la ciudad. Seguramente en Gran Vía, pues 4,75 malas mejoras no le resulte atractivo a un propietario, pero en Las Fuentes, Delicia, San José, luego daremos una relación de los barrios donde más ha funcionado, pues es evidente que estamos en unos precios muy razonables, teniendo en cuenta que además los propietarios se olvidan de los problemas, los que vivís de alquiler conocéis perfectamente los problemas que existen por parte de mucha gente para poder afrontar los pagos, ¿no? Y que, bueno, pues el mercado del alquiler para muchos propietarios particulares, pues es un quebradero de cabeza, y este programa lo que hace es que se olviden de todos esos quebraderos de cabeza. El Ayuntamiento, en este programa, además de los 4,75 en esta renta diferida, asumiría el pago del seguro multirriesgo. Recordamos también que tienen una bonificación del 50% del impuesto del IBI, que es un impuesto de pago anual importante.
Al mismo tiempo, el ayuntamiento cubre lo que es el pago de la comunidad, algo muy importante, puesto que en el mercado del alquiler normalmente esto es algo que satisface el inquilino, pero que al mismo tiempo el propietario necesita que esto esté satisfecho, porque si no contrae deudas con la comunidad. Este programa garantiza que el inquilino se despreocupa de ese pago y al mismo tiempo el propietario se despreocupa de si está al día o no de las cuotas de la comunidad, ¿no? Esto es un punto muy importante y que forma parte, como decía, de esa otra renta, más allá de los 4,75, que habría que ir sumando hasta alcanzar un precio que nosotros calculamos entre los 5 y 6 euros el metro cuadrado si sumáramos todas estas ventajas. En estos momentos, por hablar del perfil de propietario que nos cede vivienda, el 99%, un porcentaje muy alto, lógicamente, son ciudadanos y vecinos de la ciudad de nacionalidad española. Destaca la media de edad de nuestros cedentes, que son 64 años de edad, es decir, una edad elevada. Normalmente gente que dispone de una segunda vivienda en propiedad, lógicamente que está vacía y que, por supuesto, valora, como decíamos, los aspectos de la seguridad del alquiler, que es lo que más se valora, un 64%. Lo segundo que más se valora es la gestión integral del alquiler, lo que os hablaba antes, de no tenerte que preocupar de otra cuestión más que de cobrar tu renta de alquiler. Y luego también había otros aspectos, como los aspectos económicos, aunque no es mayoritario, un 18% también, en lo que es el pago de 4,75 más los incentivos o ventajas que os he relatado con anterioridad. Entonces, en la nota de prensa vienen explicados por si abuela pluma os salta alguna de las informaciones que os estoy pasando. Importante también en las viviendas, por donde nos estamos dirigiendo, que la antigüedad de las viviendas está actualmente en unos 50 años, es decir, estamos captando y sacando al mercado, en este caso más que al mercado, a satisfacer las necesidades de la población, porque van al alquiler social, viviendas, pues como decía, de una antigüedad de 50 años, con una superficie media útil de 63 metros cuadrados, que disponen habitualmente de 3 dormitorios, un baño y, por supuesto, cocina. Y como decía y relataba, pues la distribución por barrios deja claro que no nos equivocábamos en el perfil o el target de viviendas donde queríamos actuar, que como decía eran los barrios históricos, populares y obreros de la ciudad. Delicias es el barrio que más solicitudes de cesión ha iniciado, un 20% del total. Le siguen Torrero y Las Fuentes con un 14%, El Raval con un 12%, Casco Histórico con un 10%, San José un 10% también, Oliver Valdefierro un 5% y por debajo del 5% se sitúan Centro, Azturra y Fernando, Almozara, Universidad. Y destacaría, aunque es un porcentaje pequeño pero muy significativo, los barrios rurales concentran un 3% de las cesiones, que es un dato muy interesante, porque esto nos permite la llegada a poblaciones, núcleos de población de Zaragoza que por sus densidades era complicado que contaran con vivienda social, ¿no? Esto nos da hoy un nuevo mapa de la vivienda de alquiler social en Zaragoza, 3 años después, y es que más allá de las grandes concentraciones de vivienda social del Ayuntamiento de Zaragoza en barrios como Aztur, Distrito Azturra y Fernando, Casco Histórico o Barrio Oliver, hoy gracias a este programa la red municipal de alquiler social se extiende absolutamente a todos los distritos y barrios rurales de Zaragoza. Como decía, hemos hecho encuestas de satisfacción de los propietarios y el resultado, decía hace poco en una entrevista que me hicieron que el resultado casi es de anuncio de champú, porque 9 de cada 10, o sea, nos dan un 9 sobre 10, que es un porcentaje muy elevado. Y como antes os decía, lo que destacaría de la gente que nos cede la vivienda es la seguridad que les da este programa, más allá del compromiso social, que nosotros evidentemente hacemos un llamamiento también a ese componente social, pero sabemos perfectamente que lo definitivo para que alguien se decida a cederte su vivienda por 6 años pues son las garantías y las capacidades que tengas tú de otorgar ventajas a sus propietarios, y yo creo que eso es lo fundamental que se ve en los datos que hemos recogido de estas encuestas y valoraciones. Respecto al resto de cuestiones, bueno, que os decía, nosotros una vez al año revisamos este programa. El año pasado lo que se realizó fue la subida de 4,25 a 4,75 euros el metro cuadrado, esa fue la subida del año pasado.
Y este año, aparte de replantearnos también, que será ya, me imagino, el mes que viene cuando cerraremos estos cambios, pero por adelantaros un poco por dónde vamos a ir, aunque esto lo contaremos cuando lo tengamos definido totalmente, pero sí me parece interesante contar por dónde vamos a ir. Uno, vamos a volver a replantearnos la renta de alquiler, ese precio 4,75. Nosotros pensamos que estamos más o menos en mercado con todas las ventajas que ofrecemos, pero vamos a volver a debatir ese precio por metro cuadrado que pagamos. Es decir, bajar seguro que no lo bajamos. Y lo más interesante que me parece de relatar es que hasta ahora ya sabéis que estamos dando 6.000 euros sin intereses para adecuar la vivienda. Entre las ventajas que no he relatado, porque me he dejado alguna, ¿vale? Está el que nosotros damos 6.000 euros, pues dan para adecuar una cocina o adecuar un cuarto de baño, bueno, pues esos elementos importantes e imprescindibles de la casa. Pero nos parecía desde el principio que era interesante ligarlo todavía más a la rehabilitación de vivienda este programa. Y una de las ideas que estamos trabajando es la inclusión de cara a las próximas convocatorias de rehabilitación de vivienda de una nueva línea de subvenciones a la rehabilitación que vaya ligada a este programa. Es decir, que los propietarios que puedan acudir a este programa, como tengan una vivienda vacía que está en mal estado, sepan que pueden acudir a una subvención hasta el 80% del coste de esa rehabilitación y además seguirán pudiendo disfrutar de esos otros 6.000 euros de adecuación de la vivienda, con lo cual calculamos que esos 6.000 podrían corresponder casi a la totalidad de ese 20% que quedaría sin subvencionar. Es decir, que pensamos que puede ser muy interesante el que fomentemos, por un lado, la rehabilitación de la vivienda en sus interiores, estamos hablando de los interiores, y al mismo tiempo lo que pediríamos como ayuntamiento, en este caso como Zaragoza Vivienda, a cambio como contraprestación sería la obligación de cedernos la vivienda al programa durante los 6 años que tenemos ya previstos de duración. Y esas son las dos líneas fundamentales que nos estamos planteando. Por un lado, el tema de precios, ya sabéis que está habiendo pues algunos le llamarán boom, otros le llamamos nueva burbuja en torno al alquiler. El caso es que están creciendo sin freno los precios del alquiler, no solo en las ciudades turísticas, como se plantea desde el Gobierno central, sino que en ciudades como Zaragoza, donde la presión turística es menor, estamos viendo subidas de precios. Yo no os voy a dar porcentajes porque es complicado y depende qué fuente... vosotros lo sabréis mejor si preguntáis por ahí, depende de qué fuente consultéis, os va a dar un crecimiento u otro, pero estamos hablando de crecimientos importantes, yo creo que por encima del 10% en los últimos años, eso seguro. Y como decíamos, bueno, pues nos tendremos que replantear si subimos o no nuestra renta a los inquilinos, siempre teniendo en cuenta que no queremos subirnos a la rueda de la subida de los precios del alquiler. Entonces, por eso digo que lo estamos debatiendo, dónde está el límite de que nosotros podemos llegar como administración local. Y por valoración general, pues como os decía al principio, estamos muy satisfechos de este programa. De las más de 500 viviendas que hemos incorporado al parque de alquiler municipal, pues 345 pertenecen a este programa. Eso da muestras de la importancia de este programa. A corto plazo ha sido lo más eficaz. Ya sabéis que ahora estamos preparando, bueno, Las Fuentes, hay un edificio en marcha, tenemos un plan de inversión que en los próximos días esperemos que también dé noticias, y ya lo conocéis, el plan de inversión que estamos preparando con el Banco Europeo de Inversiones de más de 70 millones de euros, pero todo esto son medidas que se verán a medio plazo, ¿no? Bueno, ya sabéis que cuesta construir una vivienda. Entonces, a corto plazo ha sido una herramienta eficaz, una herramienta que nos ha dotado, pues se dice pronto, 345 familias que están viviendo en alquiler social. Y yo destacaría este programa, y ya con esto termino, que a diferencia de otras bolsas, porque las bolsas no es nada vanguardista, existen desde finales de los años 90, las bolsas de vivienda, pero esta sí que ha tenido algo, yo creo que novedoso, ¿no? Y fundamental para entenderlo cuando se habla de este programa, porque a veces no todo el mundo quiere entenderlo esto, ¿no? Sobre todo en los debates que tenemos a veces en el Pleno y en organismos del Ayuntamiento de Zaragoza. Y es que las viviendas no son en una bolsa aparte, como se solía hacer antes, ¿no? Las viviendas que se captan en este programa van a formar parte de la red municipal de alquiler social de tú a tú con nuestras viviendas patrimoniales. Es decir, no creamos un sitio aparte. La gente que entra en este programa no paga más que la gente que está en nuestras viviendas, sino que tienen las mismas condiciones como inquilinos
que tendrían en una vivienda social de Laztur o de Barrio Oliver o de San Bruno, que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Las condiciones son iguales. Y yo creo que esto sí que es una novedad de este programa, que también nos genera necesidades en Zaragoza Vivienda, lógicamente, porque son 300 y pico viviendas más que hay que gestionar, hacer seguimiento social, pedir papeles de renta cada año, adecuar los alquileres a esta renta, pero que es importante situar eso, ¿no? Esto se alquila a no un precio fijo, sino a un precio razonable y que es proporcional a los ingresos de cada unidad familiar. Y yo con esto lo dejo, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, el coste del programa, partíamos de unas partidas que las tenéis en los presupuestos publicadas. El primer año y el segundo fueron en torno al un poquito por encima del 1.000.000 de euros. Este tercer año, como teníamos remanente de las dos partidas anteriores, este año se dejó en una partida muy pequeñita, porque contamos, como digo, con el remanente anterior. Y lo que habría que hablar es del coste por unidad cedida, que ese es el coste real del programa. Y estamos en una horquilla entre los 3.500 y 4.000 euros vivienda año. Eso es lo que le cuesta al Ayuntamiento de Zaragoza cada vivienda que capta. Ese sería el gasto real. Bueno, si echáramos cuentas del coste que tiene cualquier otra de las soluciones que podamos adoptar, ya sea promoción de vivienda, ya sea incluso cesiones con terceros, bueno, pues estamos en un precio más que razonable para una administración local en el gasto por vivienda. Bueno, respecto al coste, claro, yo con Ángel Loren, que es con el que más se polemiza con el coste, Ángel tiene unas maneras de calcular los costes un poco de servilleta, ¿no? Pues llega, dice, partidas, 3 millones, suma las partidas, dice, o 2,5 millones, dice, ya habéis captado, además siempre rebajan, siempre como miran las notas de prensa anteriores, siempre le salen menos de las que hay, pero da igual. Y dice, 15, las primeras cifras que dio Ángel Loren hablaba de 15.000 euros por vivienda. Es decir, está fuera del mundo. Yo se lo explico muchas veces. El coste de la vivienda se calcula por unidad que conseguimos captar. Y el coste es el que os digo. Y está así desde el principio. Y es que está planteado así porque hay que buscar una viabilidad del programa, ¿no? Respecto a las transferencias del ayuntamiento. 3.500, 4.000 euros al año por vivienda. Eso es lo que hay. Si hacemos el cálculo por partidas, pues claro, es hacer trampas. Porque claro, está calculándolo con presupuesto de viviendas que aún no han sido captadas, sino que ese presupuesto está en el programa precisamente para seguir captando viviendas. El coste fijo que tenemos, calculado desde el principio y que podemos soportar, es entre 3.500 y 4.000 euros vivienda captada. Además, estoy seguro que no tendríamos ningún problema si en algún momento hiciéramos corto de este presupuesto, que en principio no va a ocurrir así, en plantear a los grupos modificación de crédito, lo que hiciera necesario para seguir con este programa. Respecto a la otra cuestión. Bueno, ya lo he dicho al principio, nuestro plan era en torno a las 300 viviendas al año. Nosotros estamos, en cuanto a expedientes abiertos, se han abierto más de 600 expedientes de cesión. Expedientes de cesión quiere decir que una persona, es decir, 3.000 y pico han sido las personas que se han acercado a preguntar y a informarse. Y de estas, 600 han abierto expediente, que es un expediente administrativo, es decir, no es que no estamos hablando de que pasaban por allí, no, es gente que ya se le ha requerido documentación, que se ha interesado. Es decir, en cuanto a expedientes estaríamos en números y es verdad que las firmas de los contratos estamos por debajo de esa cifra, porque estamos en 345. Estaríamos algo por encima de la mitad de la previsión que se hacía en cuanto a captación. Pero ya digo, que tenemos 600 expedientes ahí abiertos, de los cuales solo 187 están ya muertos de los 600, con lo cual hay un margen importante para que siga habiendo en torno a 200 expedientes que están vivos y todas las semanas van incorporándose nuevas cesiones, porque este es un programa, a veces en la oposición me dicen, cada vez das unas cifras. Claro, es que conforme pasan los días van cediendo más viviendas. Es un programa que todas las semanas tenemos nuevas viviendas captadas. Entonces, bueno, es un programa, yo creo que es razonable lo que estamos planteando. Yo se lo he explicado muchas veces en el Pleno, que es un programa que en otras ciudades y otros municipios nos han pedido en muchas ocasiones, y yo me he hecho bastante gira por el país explicando este programa,
porque es un programa que con los resultados, porque nosotros cuando les mandamos a los otros ayuntamientos, y por cierto, de todos los colores, yo he estado en zonas como Murcia, donde no gobernamos, y he estado en otros ayuntamientos gobernados por otros partidos que no son los nuestros. Y cuando ellos ven los datos que estamos logrando, les parecen muy interesantes. De hecho, si cogiéramos programas anteriores municipales que ha habido, muy distintos en el carácter social, pero que sí que tendrían a captar vivienda, los resultados obtenidos año a año están a años luz de este programa. Si hiciéramos un cálculo con estas previsiones a 345 viviendas cada 2 años, bueno, pues podéis imaginaros dentro de 6 años, si este programa se mantiene, bueno, pues podría tener una cifra importante que saltara las 1000 viviendas cedidas, que era nuestro objetivo. Nosotros, desde luego, pues satisfacción. ¿Que harían falta más viviendas sociales? Está muy claro. ¿Que ningún otro programa de ninguna otra administración, ni central ni autonómica, ha tenido este resultado? También. Yo aún estoy esperando que alguien presente algún balance de cuántas viviendas se han incorporado a las bolsas de vivienda de otras administraciones o cuáles son las acciones del Gobierno central para promocionar el parque público de alquiler social, que de momento es muy poquito. De hecho, en Aragón prácticamente ha metido 4 millones repartidos en cuatro años a través del Plan Estatal de Vivienda. Esa es toda la aportación del Gobierno central a través de las líneas que van del Plan Estatal. Y al mismo tiempo, ¿cuánto han incorporado, como decía, otras administraciones que tienen bolsas de vivienda? Y me consta que no están ni de lejos en estas cifras. Con lo cual, yo creo que es un programa exitoso. Y que desde luego, bueno, vamos a seguir haciendo revisiones cada año. Es verdad que el programa ha chocado, y esto lo hemos explicado desde el principio, ha chocado con cuando lo hicimos, empezamos a pensar en él en 2015, la situación en el alquiler aún no había mostrado los síntomas que ha mostrado en estos momentos de subidas, y que eso es verdad que a este programa no le viene bien. No le viene bien que el alquiler se convierta en un ámbito de inversión o especulación, pues porque eso le resta capacidad. En ese mar revuelto, pues yo creo que hemos pescado bien. Y como decía, a nivel de la política práctica de vivienda, el contar con 345 nuevas viviendas solo de este programa es lo que ha permitido a este ayuntamiento pues poder atender a muchas familias, tanto en trámite de urgencia como empezar a desatascar la bolsa de alquiler social, que acumula más de 2.000 familias solicitantes de estas viviendas. La mayoría es gente que una vez iniciado, pues por distintos motivos, hay distintos motivos, o bien porque lo han conseguido alquilar de otra manera y lo han preferido, o bien han cambiado de opinión, o les ha parecido farragoso los trámites que tienen que hacer. Bueno, esas son las explicaciones fundamentales, que o han conseguido otra salida para la vivienda que les parece más adecuada, o que les ha parecido farragoso o complicado los papeles que tienen que realizar. Y de hecho con esto se hizo un esfuerzo en la revisión anterior en intentar facilitar en la medida de lo posible todos los trámites que hay que hacer para ceder la vivienda. Y esos son los principales motivos por los que la gente, por esos 180 expedientes, ojo, también hay expedientes que han sido rechazados por el estado de la vivienda, que eso es importante. Ha habido viviendas que se han ido a visitar y se ha calculado que no están adecuadas para estar habitadas, y se ha calculado que con los 6.000 euros que damos para adecuar la vivienda no era posible ponerla en las condiciones de habitabilidad exigidas. Y eso que no estamos siendo, permitirme la expresión, muy pejilgueros. Es decir, estamos teniendo cierta manga ancha en ese sentido porque nos interesa captar vivienda, pero aún así hay viviendas que consideramos que no cumplen con los requisitos mínimos para que lo habiten familias. Y esos dos motivos, uno, los propios propietarios, pues porque no les ha gustado o no les hemos convencido, o dos, hemos sido nosotros mismos los que les hemos dicho que esa vivienda no nos parece adecuada para que sea habitada por una familia. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es que, desde luego, aquí hay un trato distinto, depende del color y del partido de quien sea cada uno. Porque me gustaría preguntar dónde vive Albert Rivera, preguntar dónde vive Pedro Sánchez o el patrimonio personal de Mariano Rajoy. Yo creo que si comparáramos, pues seguramente algunos se sonrojaría, ¿no? Más allá de eso, bueno, yo no me voy a meter en la vida personal de Pablo y de Irene Montero. Que yo seguramente no viviría o no me compraría una casa así, pues lo tengo claro. Primero, porque a mí no me iban a dar un crédito hipotecario como ese.
pero que yo ahí no me voy a meter. Que no me parece, pues que yo seguramente no me iría a un piso, en este caso un chalet en las afueras, fuera de la ciudad consolidada, que no es mi modelo de vida. Bueno, pues es una cuestión personal mía, ¿no? Yo no tengo por qué compartir. Y más allá de eso, tampoco tengo mucho más que decir. Respecto al proyecto que pensáis financiar con el Banco Central Europeo, ¿habéis avanzado las negociaciones con la oposición? Bueno, me preguntaban por el plan de inversión con el Banco Europeo de Inversiones. Sí, Banco Europeo de Inversiones. No con el central. Bueno, en principio ya sabéis que hicimos una jornada técnica para presentarles. Se les dio un contacto directo a todos los grupos municipales que así lo desearan con el propio Banco Europeo de Inversiones por si querían hacer consultas o lo que fuera. Tienen abierta, lógicamente, también la puerta de Zaragoza Vivienda para que gerente y técnicos de Zaragoza Vivienda les aclaren cualquier duda respecto a este plan, y está pendiente convocarles a una segunda reunión antes de que llegue la Comisión de Economía del mes de junio para volver a escuchar dudas que puedan existir, plantearles más cosas en concreto de este programa, pero avances constatables no ha habido. Bueno, pues todos lo sabréis, yo creo que no ha salido ningún grupo municipal hasta ahora a decir que va a apoyar este programa, o sea, este programa de inversiones. No obstante, yo veo muy complicado, excepto que, no sé, veo muy complicado que alguien intente tirar por la borda una oportunidad, yo creo que histórica. Estamos hablando de 71,5 millones de euros, que sería la mayor inversión realizada en este mandato o puesta en marcha en este mandato en cualquiera de las áreas, en cualquier cuestión de este ayuntamiento. Y además una posibilidad que igual no se vuelve a tener encima de la mesa, que es contar con un 50% de financiación europea, con unos intereses inmejorables, tan como hemos visto los que han negociado con Navarra y con Barcelona, que han sido las otras administraciones locales y autonómicas las únicas junto a Zaragoza que han acudido a este plan. Y yo desde luego veo complicado que alguien se pueda oponer, pero bueno, en este ayuntamiento hemos visto cosas muy complicadas. A nosotros nos queda otra que defender esta inversión, explicarla bien. Ahora estamos en una fase también de explicación a las entidades y agentes sociales de la ciudad. En los próximos días supongo que iremos avanzando pues encuentros con distintas entidades y sectores y colectivos que van desde las asociaciones, entidades sociales, hasta incluso, bueno, también las organizaciones sindicales, para contarles el impacto en empleo que puede tener este plan, que estamos hablando de en torno a los 1.300 puestos de trabajo, siendo conservadores. No estoy hablando de estos típicos cálculos de empleo que se hacen tirando por arriba. Estamos calculando a 18 puestos de trabajo por millón invertido, que es un cálculo conservador. E incluso con la patronal de construcción también le queremos presentar este plan, ¿no? Y que conozca todo el mundo cuáles las posibilidades de inversión. Yo creo que es muy difícil que alguien se opusiera a un plan como este, ¿eh? Pero de todas maneras yo creo que saldremos de duda en la Comisión de Economía de junio y sobre todo saldremos de dudas en el Pleno de junio. Como antecedentes tenemos lo que ha ocurrido en Gobierno de Navarra, donde salió aprobado, o lo más parecido a nosotros, Ayuntamiento de Barcelona, donde fue aprobado por todos los grupos municipales, Ciudadanos, Partido Popular, PSC, Esquerra Republicana, Demócratas, Antigua Convergencia de Unió. Todos lo apoyaron, solo la CUP votó en contra de este plan de inversión en Barcelona, con lo cual yo creo que hay difíciles argumentos para oponerse a este plan en Zaragoza, porque es exactamente muy similar al de Barcelona, quizás menos ambicioso, pues porque la escala en la que se mueve Barcelona es una escala mucho mayor que la nuestra. ¿El? No, bueno, esto va avanzando en paralelo, porque para terminar de cerrar la operación necesitamos el visto bueno del Pleno, ¿vale? Entonces, lo que se ha ido avanzando es ya tenemos un ok provisional, no definitivo, del Banco Europeo de Inversiones, que dice que la operación le parece correcto, que le parece bien, que quieren entrar. Por supuesto, se está en contacto directo con el Banco Europeo de Inversiones por parte de Zaragoza Vivienda
también me consta por el área de economía, para satisfacer todas las demandas que se han realizado por parte del Banco Europeo de Inversiones para cumplir con las obligaciones que nos plantean. Ya sabéis que, entre otras muchas cosas, a nivel constructivo son muy interesantes porque nos obligan a construcciones de consumo energético casi nulo. Entonces, bueno, eso nos anticipa los cambios que van a venir en el urbanismo y poner a Zaragoza en un ámbito, no voy a decir vanguardista porque nos movemos en Europa, pero sí que en España no es habitual que las administraciones públicas promocionen aún con estos estándares. Y en junio, a principios de junio, se producirá una visita de técnicos del Banco Europeo de Inversiones. No es una visita pública en principio, con políticos ni con representantes del ayuntamiento, sino que es a nivel técnico para visitar distintas obras e infraestructuras de Zaragoza, un poco para tomar conciencia de que somos capaces en Zaragoza de realizar este tipo de edificaciones, y de hecho ya hay edificaciones privadas, que no voy a nombrar promotores para no entrar en cuestiones extrañas, pero ya hay promotores de esta ciudad que para vivienda libre ya han estado construyendo con estas técnicas constructivas, ¿no? Y en las visitas, entre otras cosas, eso es lo que se quiere constatar, ¿no? Que aquí en Zaragoza somos capaces de construir con los estándares de europeos, y a nivel económico las cifras en principio están claras. Funcionarían con el 50% de aportación del Banco Europeo de Inversiones y el resto serían aportaciones municipales, que son perfectamente asumibles por este ayuntamiento. No obstante, hasta que no se cierre en pleno el acudir a la financiación europea, no se van a poder cerrar los flecos y condiciones que se nos dan a nosotros para recibir ese crédito. No obstante, somos optimistas. Pues las condiciones dadas a Navarra y al Ayuntamiento de Barcelona han sido unas condiciones inmejorables que en el mercado privado difícilmente podríamos obtener. Y si no hay ninguna pregunta más, pues nada, muchas gracias a todos.